A principios de los años 80, Estados Unidos era un campo de batalla. No de soldados, sino de refrescos. Por un lado, tenías al campeón indiscutible, Coca-Cola. Era más que una simple bebida, era un pedazo de la cultura estadounidense, un amigo familiar durante casi un siglo. Coca-Cola era el sabor del verano, de los cines, de las celebraciones grandes y pequeñas. Era un icono global, un símbolo de la cultura estadounidense que se había compartido durante generaciones. Su logo rojo y blanco era reconocido en todas partes. Durante décadas, nadie pudo tocar al rey de las colas. Estaban seguros, quizás demasiado seguros, de que su reinado duraría para siempre. Pero un contendiente estaba surgiendo y se estaba volviendo más audaz. Pepsi-Cola, que antes era el distante número 2, estaba ganando terreno. Lanzó una brillante campaña de marketing llamada El Reto Pepsi. Era una simple prueba de sabor a ciegas, realizada en lugares públicos como centros comerciales. Se les pedía a las personas que bebieran de 2 vasos sin marcar, uno con Coca-Cola y otro con Pepsi, y que dijeran cuál preferían. Sorprendentemente, o quizás no tan sorprendentemente para Pepsi, la mayoría de los catadores eligieron su fórmula más dulce. Esta campaña fue un ataque directo al activo más preciado de Coca-Cola, su sabor. Pepsi le estaba diciendo al mundo que era el refresco con mejor sabor. Esta implacable campaña empezó a preocupar a los ejecutivos de la sede de Coca-Cola en Atlanta. Vieron cómo su cuota de mercado, antes aparentemente intocable, se reducía lentamente. Durante años Coca-Cola había mantenido una ventaja abrumadora, pero ahora la brecha se estaba cerrando. Pepsi ya no era solo un competidor, era una amenaza genuina. El reto Pepsi creó una narrativa de que Coca-Cola era vieja y estaba pasada de moda, mientras que Pepsi era la elección de una nueva y enérgica generación. Los números no mentían, y la presión aumentaba en los pasillos de la icónica compañía de bebidas. Sentían que tenían que hacer algo drástico para detener la hemorragia. El miedo era palpable. Coca-Cola, una empresa que definía su propio mercado, ahora estaba jugando a la defensiva. Siempre habían sido los líderes, los que marcaban las tendencias. Ahora, estaban reaccionando a los movimientos de un competidor. Los ejecutivos empezaron a cuestionarlo todo, incluso lo único que parecía sagrado, la fórmula secreta en sí misma. Si la gente decía que prefería el sabor de Pepsi, tal vez era hora de cambiar su propio sabor. Esto era una idea radical, una idea que habría sido inimaginable solo unos años antes. Pero tiempos desesperados, al parecer, requerían medidas desesperadas. El escenario estaba listo para una de las mayores apuestas en la historia de los negocios. Frente a la embestida de Pepsi, los ejecutivos de Coca-Cola tomaron una decisión trascendental. Combatirían fuego con fuego. Su propia investigación interna, incluyendo más de 200.000 tests de cata a ciegas, pareció confirmar la preferencia cambiante del público. Estas pruebas mostraron que una fórmula nueva y más dulce superaba consistentemente no solo a Pepsi, sino también a su propia Coca-Cola original. Los datos parecían claros e innegables. El jefe de la compañía, Roberto Goizueta, creía que el futuro de Coca-Cola dependía de la innovación, no solo de la tradición. Sentía que el riesgo de no hacer nada era mucho mayor que el riesgo de cambiar la fórmula que había sido la base de la compañía durante 99 años. El proyecto era de alto secreto, conocido solo por el nombre en clave Proyecto Kansas. Químicos trabajaron incansablemente para crear un nuevo sabor que reconquistara los corazones y los paladares de América. Ajustaron y probaron, buscando un perfil más suave y dulce, que imitara las características que los bebedores parecían amar en Pepsi. Fue un movimiento calculado y basado en datos, diseñado para recuperar el dominio del mercado. El producto final, que se conocería como New Coke, fue el resultado de millones de dólares en investigación. La compañía estaba segura de que tenían un ganador. Creían haber diseñado científicamente la cola perfecta para el consumidor moderno. El 23 de abril de 1985, Coca-Cola celebró una masiva conferencia de prensa en Nueva York. Con gran fanfarria, anunciaron lo impensable. Retiraban la fórmula original de Coca-Cola y la reemplazaban por un sabor nuevo y mejorado. Esto no era un producto adicional, era un reemplazo completo. La Coca-Cola antigua se iba para siempre. Los líderes de la compañía se mostraron orgullosos, declarando esto un momento histórico, un paso audaz hacia el futuro. Lo llamaron el desarrollo de refrescos más significativo en la historia de la compañía. Esperaban aplausos y entusiasmo de un público ansioso por algo nuevo y mejor.
La compañía creyó de verdad que este era el movimiento correcto. Tenían los datos, los grupos focales y las pruebas de sabor para respaldarlos. Lo que no lograron medir, sin embargo, fue la profunda conexión emocional que la gente tenía con la Coca-Cola original. No era solo un producto, era parte de sus vidas, una constante reconfortante en un mundo cambiante. Los ejecutivos vieron la fórmula como una variable que podía mejorarse. Pero para millones de estadounidenses, esa fórmula era un texto sagrado. Acababan de anunciar que reescribirían una institución cultural y estaban a punto de descubrir que algunas cosas son más que la suma de sus ingredientes. La reacción del público no fue la que Coca-Cola había anticipado. Fue rápida, ruidosa y abrumadoramente negativa. En lugar de aceptar el nuevo sabor, los consumidores se sintieron traicionados. No querían una Coca-Cola nueva, querían su Coca-Cola. La línea de atención al cliente de la empresa se inundó con miles y miles de llamadas enfadadas. Las líneas telefónicas estaban tan saturadas que la empresa tuvo que contratar a más operadores para atender el enorme volumen de quejas. La gente no solo estaba decepcionada, estaba furiosa. Describieron el cambio como un error terrible, un insulto a su lealtad, e incluso lo compararon con la pérdida de un viejo y querido amigo. La indignación se extendió rápidamente a las calles y a los medios de comunicación. Por todo el país, los fieles bebedores de Coca-Cola organizaron protestas. Llevaban carteles que decían, "Queremos la auténtica", y nuestros hijos nunca sabrán lo que es el verdadero refresco. Un hombre en Seattle, Gay Mullins, incluso fundó un grupo llamado Bebedores de Cola Antiguos de América. Puso en marcha una línea directa y trabajó para presentar una demanda colectiva para obligar a la empresa a recuperar la fórmula original. La gente empezó a acumular cajas de la Coca-Cola antigua, comprando hasta la última botella y lata que encontraban. Se convirtió en un bien preciado, una reliquia de un tiempo mejor y más familiar. Los medios de comunicación se hicieron un festín con la historia. Se convirtió en una obsesión nacional, con programas de noticias nocturnos y periódicos cubriendo cada nueva protesta y queja. Los presentadores de programas de entrevistas bromeaban sobre ello, y los columnistas escribían ensayos apasionados sobre lo que Coca-Cola significaba para el país. La historia lo tenía todo: un gigante corporativo, una fórmula secreta y una rebelión de la gente común. La prensa negativa fue implacable y dañina. En lugar de ser vista como una innovadora audaz, Coca-Cola fue retratada como una corporación despistada que estaba completamente desconectada de sus clientes. La empresa, que había pasado décadas construyendo una imagen de atemporalidad, ahora parecía ridícula. Incluso dentro de la familia Coca-Cola había desacuerdo. Muchos embotelladores, el alma de la red de distribución de la empresa, estaban furiosos. Eran ellos los que estaban en primera línea, lidiando con dueños de tiendas y clientes enfadados todos los días. Habían construido sus negocios vendiendo la Coca-Cola original, y ahora se veían obligados a vender un producto que la gente odiaba activamente. La presión interna era inmensa, lo que se sumaba a la pesadilla de las relaciones públicas. El lanzamiento cuidadosamente planeado de la New Coke había salido mal de la manera más espectacular imaginable. La empresa había tomado una decisión basada en el gusto, pero se habían olvidado por completo de los sentimientos. Los ejecutivos de Coca-Cola no pudieron ignorar el ensordecedor rugido del descontento público. Las protestas, las llamadas enfadadas y la terrible prensa eran un recordatorio diario de que su gran experimento había fallado. Después de semanas de resistir, finalmente se dieron cuenta de que su error no era solo un error de marketing, sino una fundamental mala interpretación del consumidor estadounidense. Habían quitado más que un refresco. Habían quitado una parte de la identidad y la historia personal de la gente. El vínculo emocional con la marca era mucho más poderoso que cualquier preferencia en una prueba de sabor a ciegas. Los números de su investigación contaban una historia, pero la pasión de sus clientes contaba otra. Así que, el 11 de julio de 1985, solo 79 días después del lanzamiento de la nueva Coca-Cola, la compañía celebró otra rueda de prensa. Esta vez, el tono era muy diferente, fue humilde y apologético. El presidente de la compañía, Donald Keough, admitió: "El simple hecho es que todo el tiempo, dinero y habilidad invertidos en la investigación de mercado sobre la nueva Coca-Cola
no pudieron medir ni revelar el profundo y duradero apego emocional a la Coca-Cola original. Anunciaron que la fórmula original regresaría, se vendería junto a la nueva Coca-Cola y se llamaría Coca-Cola Classic. La noticia fue recibida con una celebración y un alivio generalizados en todo el país. El regreso de la Coca-Cola original fue una gran noticia. ABC News incluso interrumpió su programación habitual para dar la noticia. Fue un momento de catarsis nacional. Cuando Coca-Cola Classic llegó a los estantes, se vendió mejor que nunca. La gente que no había bebido Coca-Cola en años corrió a comprarla, recordando lo mucho que les gustaba. Irónicamente, el fiasco de la nueva Coca-Cola terminó revitalizando la marca. A finales de año, Coca-Cola Classic estaba superando drásticamente en ventas tanto a la nueva Coca-Cola como a Pepsi. El fallido lanzamiento se había convertido, sin querer, en la campaña de marketing más grande en la historia de la compañía. La historia de la nueva Coca-Cola es ahora un caso de estudio legendario en las escuelas de negocios. Enseña una poderosa lección sobre la importancia de la lealtad a la marca y la conexión emocional. Demuestra que un producto puede ser más que sus atributos físicos. Puede ser un símbolo, un recuerdo y una parte de la vida de las personas. El mayor error que cometió Coca-Cola fue no entender la pasión que sus clientes sentían por su producto. Al intentar arreglar algo que no estaba realmente roto, aprendieron que escuchar a tus clientes y entender lo que realmente valoran es la fórmula más sagrada de todas. Y esa es una lección que es, por así decirlo, clásica.